Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mi querida y estimada audiencia de Encuentro con tu Grandeza. Estamos en un momento muy especial del año en el que normalmente muchísimas personas hacemos votos, hacemos una lista de nuevas metas, de nuevos propósitos, y que lamentablemente en muchas ocasiones no llegamos a cumplirlos totalmente. Y eso lamentablemente frustra mucho a algunas personas. Pero el día de hoy tenemos una invitada que nos va a solucionar ese pequeño problemita. El día de hoy nos va a decir las técnicas, algunas sugerencias, algunos tips importantes para poder llevar a cabo todos esos planes, todas esas metas, todos esos sueños y anhelos de nuestro corazón. Así es que, bueno, pues prepárense y yo les sugiero que tengan una pluma, un cuadernito, unas hojas en donde apuntar, porque vamos a tener mucha información muy valiosa, y yo creo que sí vale la pena que podamos escribir algunas notas que nos pueden servir de guía. Y bueno, pues sin más preámbulos les quiero presentar a mi invitada de hoy, que es la psicóloga, tanatóloga, conferencista, escritora para revistas importantes aquí dentro de los Estados Unidos, y ella es la psicóloga Julissa Arias. Ella es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y sus estudios universitarios los hizo mayormente en Tijuana, Baja California. Actualmente estudia una maestría en psicología clínica, y bueno, los estudios de ella son muy amplios. Ahora, a lo largo del programa, le vamos a ir preguntando cómo fue su formación académica, cómo fue su formación profesional, y ella nos va a ir platicando cuáles han sido sus pasiones más importantes dentro de su trayectoria profesional. Julissa, muchas gracias, bienvenida a tu programa Encuentro con tu Grandeza. Gracias a ti, Cristina, por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa nuevamente. Así es, ya tuvimos en otra oportunidad su visita con un tema también importante, fascinante, y bueno, por ahí debe de estar en la grabación que vamos a solicitar a producción para que nos las preste un día, porque vale la pena volver a escuchar ese programa. Muchas gracias por todo el material que traes. Veo que vienes muy bien preparada, con muchas notas, muchos apuntes, y eso se agradece, porque quiere decir que vamos a tener un programa muy enriquecedor, con mucha información muy valiosa, y me da mucho gusto que nuestros invitados se preparen de esa forma como tú te preparas. Creo que es un hábito que, fíjate, adquirí en la universidad, de que es que por más buena que seas uno como persona para improvisar, por más buena que sea una persona para improvisar, siempre es bueno tener un respaldo, porque nunca sabes, ¿verdad? Si a veces de repente te agarran los nervios, se te olvida o lleva otra trayectoria la conversación. Así que se me hizo un hábito y una costumbre hacer un esquema de lo que son mis temas, de lo que son mis talleres, también de cuando estoy dando un acompañamiento tanatológico, también soy muy estricta para hacer los esquemas y tener un archivo de referencias para no perder el hilo de lo que en ese momento, desde el tema que se esté tratando o de la persona a la cual esté dándole acompañamiento tanatológico. Así que bueno, gracias por notarlo, y pues me alegra que te haya gustado. No, sí, lo noto, siempre noto todo, sí. Estoy en todo. Bueno, a mí me gusta también hacer mi tarea, siempre tengo notas, siempre me gusta empaparme del personaje del cual vamos a tratar. Pero en esta ocasión yo creo que tenemos muy buena química, muy buena corriente. Tú también tienes muchos años ya dentro de la radio, tienes experiencia, sí. Y bueno, pues estamos hablando el mismo idioma. Yo creo que sí, el programa de hoy va a ser muy enriquecedor. Así es que vamos a empezar porque hay mucho material que cubrir.
Platícanos un poco acerca de cómo fue que realizaste tus estudios en esta Universidad de Tijuana, Baja California, por qué te trasladaste aquí a los Estados Unidos. Sí, bueno, me gustaría compartir de dónde surgió mi pasión. Mi pasión con la psicología, porque es un momento que cuando yo estaba jovencita nunca jamás me imaginé que fuera yo a estudiar psicología. Estuve haciendo 10 años en Radio Católica, estábamos en la 860M, luego pasamos a Facebook Live, y durante ese proceso de entrevistar a tantas personas, en este caso laicas y no laicas, todo era referente a la fe, pero me entró esa inquietud y ese deseo de entender la mente del ser humano y cómo funciona, por qué actúa como actúa, por qué piensa como piensa. Se me hizo muy interesante y de ahí, ya siendo mamá con hijos, yo no estudié estando jovencita, me casé muy jovencita, fue una carrera que la hice después. Fue cuando dije, ok, ¿de qué manera puedo entender la mente humana? Para tener un entendimiento no solo de mis hermanos en Cristo, sino de mis propios hijos y sobre todo de mi propia persona. Así fue como empecé a investigar, a hacer esa introspección y ese discernimiento de qué carrera debiera de tomar. Por ahí me fui con lo de la psicología. Pero yo creo que sí. Con eso se nace. Ya traes ya traes esa misión, ya traes ese legado. Sí. Y ahora afortunadamente puedes saber a qué profesión estás inclinada, cuáles son tus dones, tus habilidades, tus mayores fortalezas. Pero yo creo que eso ya lo traías desde chiquita. Mira, ahí coincido contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay muchas personas que no saben cuál es su pasión. Hay personas que como no tenemos una guía de descubrir, bendito Dios que ahora las escuelas te ofrecen esa oportunidad de descubrir más o menos a qué carreras tú podrías calificar. No fue mi caso. Entonces, descubrí que me apasiona, descubrí que me gusta, pero lo descubrí. Hay muchas personas que como yo no saben cuál es su verdadera pasión. Es como las personas que tienen el don de cantar y a veces no saben que tienen ese don maravilloso de tener esos alcances y esas notas. En este caso, cuando estudié la psicología dije, ok, es algo que me ayudó a entenderme a mí, a mi propia persona. Primero conocerte a ti Primero misma. conocerme a mí. Mi intención era al inicio conocer a los demás, entender al otro ser humano a manera de yo poder llevarme bien con el mundo. Pero descubrí que la parte más importante es que me entienda yo a mí misma. Y no puedo cambiar el mundo, pero entendiéndome a mí misma, el mundo será visto de una perspectiva diferente. Dentro de la carrera de psicología, también tomé un diplomado de tanatología. Y lo hice con la intención de entender la partida de mi papá. Mi papá partió cuando él era muy joven y yo era muy niña. Y siempre estuve ese duelo no trabajado. Así que la oportunidad de tomar un diplomado en tanatología dentro de la universidad me resonó y dije, ok, quiero entender cómo tengo que vivir el duelo de mi padre después de que tenía casi 30 años de que ya había partido. Cuando tomo el diplomado de la tanatología, ahí descubrí una pasión aún más grande que la psicología. Y es algo que me apasiona hacer. Sin embargo, considero muy importante el haber estudiado la psicología, porque esos 4 años en lo que tienes el conocimiento de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los pensamientos, las emociones, pero ahora desde un enfoque tanatológico, a mí me pareció maravilloso. Es que es una bendición. Sí. ¿Cuántos años más o menos consideras tú que tiene esta apertura a la tanatología? Porque yo recuerdo cuando mis primeras pérdidas importantes en la vida, obviamente mi padre y mi madre, aunque fue más tardía la de mi mamá, todavía no estaba tan de moda, se puede decir, sí, o no estaba expuesta esta metodología, esta herramienta
Claro. para poder transitar un duelo. Cuando yo supe de la tanatología fue cuando falleció mi hijo, que fue una bendición haber tomado ese taller, porque creo que hasta el día de hoy todavía sigo tomando herramientas de ese taller. Y gracias a eso, yo siempre, en este programa hemos tenido también entrevistas con otras tanatólogas y ha sido una bendición para tantas personas el saber que su duelo tiene solución, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional y que podemos elegir entre seguir sufriendo o seguir nuestra vida y seguir para adelante como tal vez nuestros seres queridos les gustaría vernos, con una vida plena, seguir adelante con nuestros planes, con nuestra vida, con nuestros proyectos, sueños, anhelos, y esa es la forma en que los honramos. Yo creo que la mejor forma de honrar a un familiar que se nos ha ido es esa, seguir adelante y siendo productivos en esta vida. Así es, Cristina, y tal vez se escuche como que Cristina lo dice de una manera tan fácil. Hay personas que cuando lo están sintiendo, como no han llegado al punto de transformación en el que tú estás ahorita, puede ser, y lo digo para esas personas que están pasando ahorita por un dolor de una pérdida profunda, una pérdida muy fuerte. Cristina lo dice de esa manera por todo lo que ha trabajado en sí misma, como tú lo mencionaste. Entonces, es muy bonito que lo expreses de esa manera, porque las personas que ahorita están pasando por un dolor fuerte, el darse cuenta que pueden llegar a decirlo y expresarlo de la manera como tú lo dices, desde la sanación, entonces es una manera en la que las personas pueden motivarse y decir, caray, entonces yo también puedo algún día hacerlo como Cristina, contarlo desde ese punto, desde la transformación de un duelo transformado. Ahora, referente a lo que me dijiste de la tanatología, pues es ancestral igual que la psicología. Recuerda que antes los psicólogos eran filósofos, pero sí, viene siendo lo mismo. Antes de que hubiera un término más propio y antes de que lo consideraran de hecho una ciencia, pues eran los grandes filósofos que tenemos ahí. Tenemos como a Aristóteles, entre muchísimos otros, que nos dejaron frases que nos enseñan ahora y que son parte de la formación de un psicólogo. Son los padres exactamente. Entonces, de la misma manera, tanatólogos que vienen de Thanatos, la diferencia hoy, Cristina, y que a mí me encanta, es que estamos tomando como seres humanos más conciencia sobre la importancia de la salud emocional. Entonces, en nuestros tiempos, a quien decían psicólogo, bueno, ¿esa persona está loca o qué? O sea, no está bien, no tiene nada que ver con que tengas un sistema cognitivo de locura, no, puede ser un sistema emocional, donde tus emociones necesitan ser atendidas, necesitan ser transformadas por un profesional. Eso es muy importante. Es contarle las penas a una comadre y esperar que la comadre te dé la solución, nunca es la correcta, es profesional. Y gracias a Dios, hoy, tanto tú como yo, como las nuevas generaciones, están tomando mucha conciencia de la importancia de la sanación emocional y ahorita es muy común ir a terapias. Aunque es muy importante tener esa red de apoyo, que son los familiares, la comadre, como tú acabas de mencionar, los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Esa red de apoyo ayuda muchísimo a poder sanar y salir adelante. Si no fuera por esa red de apoyo que tenemos a nuestro alrededor, todavía sería más difícil salir de un duelo. Bueno, y después de la tanatología, que es apasionante y podemos tomar esto como un programa aparte, porque sí, vale la pena hacer un programa aparte de todo esto. ¿Qué otra cosa? Ahorita yo tengo entendido que estás haciendo una maestría. Actualmente estás pasando por ese proceso de terminar tu maestría. Sí, correcto. Si Dios me lo permite, ya en un año más ya termino la maestría en psicología clínica, porque mi meta, hablando justo referente a lo del programa, ¿verdad? Cómo cerrar ciclos y abrirse a nuevos proyectos. Y mi proyecto es hacer el doctorado.
Entonces ahorita estoy en ese proceso y me encanta porque me di cuenta que 4 años de universidad no son suficientes. Es como una probadita. Yo recuerdo tanto las frases de un maestro cuando estaba en la universidad que dice, no crean que 4 años se van a hacer los grandes psicólogos. Eso es una probadita. Los 4 años de la licenciatura en psicología es solo una probadita de lo que realmente es trabajar en el ser humano. Y una frase que a mí dentro de uno de los proyectos que estaba haciendo, me acuerdo mucho que puse esa frase, la importancia de ser psicólogo, la importancia, ¿por qué? Voy a citar un ejemplo. Voy a como ponerlo en una analogía. Un cardiólogo está a cargo del corazón y un cardiólogo que es cirujano en cardiología abre el pecho y saca el corazón. Literalmente tiene el corazón en las manos, tiene el corazón de un ser humano en sus manos. El psicólogo tiene las emociones, tiene el cerebro, la mente, tiene la mente, es la mente de un ser humano en las manos. Entonces, de ahí es donde yo dije, wow, esto es un compromiso muy grande. 4 años de universidad no me convierten en una psicóloga y no, yo necesito prepararme más, necesito estudiar más. Yo voy a tener la mente de un ser humano en mis manos. Entonces, ¿te imaginas un mal diagnóstico, unas herramientas incorrectas que tú le digas a esa persona que está en depresión? Saber distinguir si esa es un episodio de depresión, un episodio de tristeza, de qué manera trabajar. Entonces, a mí se me hizo muy importante y me sentí con el compromiso de seguirme preparando. De ahí que fue que me surgió lo del interés de empezar a estudiar lo de la maestría. No, es que esta carrera no, como muchas otras, no tiene fin. Cada vez están descubrimientos más actualizados acerca de cómo funciona el cerebro humano. Mi esposo, en paz descanse, era psicólogo y él siempre traía un libro en la mano, siempre. Mandaba a traer libros de Londres, de Nueva York, que en ese tiempo pues no estaba Amazon como ahora que te facilita todo, ¿no? Pero decía, esto nunca se termina. Se termina hasta que se termina. Hasta que terminas tú, porque esto es seguir estudiando, seguirse preparando, seguir creciendo, seguir investigando, escudriñando el cerebro y la mente de una persona. Es una tarea titánica. Así es. Y ¿quién mejor que tú para entender? Mira, tu esposo fue psicólogo, viviste con él muchos años, entonces ¿cuántas anécdotas no te habrá contado? Sí. ¿Cuántas veces no lo habrás te tocado verlo con sus emociones al borde? Porque nosotros nos comparten sus emociones y estamos trabajando las emociones de una persona. No somos de fierro, no somos de palo, somos seres humanos. Bueno, entonces, de hecho, él me decía que todo psicólogo debe de tener su propio psicólogo, exacto, porque tienes correcto. Que vomitar, que es en el argot, de los psicólogos tienes que vomitar todo lo que, toda esa carga emocional, psicológica que vienen y vibracional también, porque las energías de otras personas definitivamente que quedan ahí. Si nosotros estamos hablando solamente de cuestiones mentales, sino cuestiones a nivel vibracional. Claro, emocional, 100%. Y esto me recuerda, si me permites compartir una anécdota de los acompañamientos tanatológicos que he dado. Ha habido 2 muy, muy fuertes, y los 2 varones, un varón de 70, un varón de 50 años, cáncer en etapa terminal. Entonces, con el de varón de 50 estuve muy poquito, como 2 meses nada más antes de que él partiera. Y con el de 70 fueron como 6 meses antes de que él partiera. Entonces es fuerte trabajar con ese tipo de emociones en la última etapa de sus vidas. Trabajar, interactuar, conversar, ayudarle a ese ser humano a encontrar sentido a su vida en la última etapa de la misma.
ayudarlos a enfrentar el hecho de que le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Tienes una enfermedad terminal, tienes este periodo de tiempo de sobrevivir. Esas son de las partes más fuertes que he tenido en mi carrera y muy significativas. Fue ahí, Cristina, donde me di cuenta lo que me apasionaba la tanatología. Yo lo usé como una herramienta para sanarme a mí misma, para entender la partida de mi padre desde hacía casi 30 años. Sí, imagínate. Entonces mi papá ya había partido hace muchos años y yo no había transformado ese dolor, no había trabajado ese duelo. Y dije, pues, ¿quién mejor que yo misma? Claro. Entendiendo cuáles son los procesos. Pero hacerlo con otra persona, con otro ser humano que está enfrente de ti y que, ¿sabes? Está preparado. Está, exacto. Y trabajar en eso fue algo muy, muy fuerte, muy profundo y, sin embargo, es algo que me apasiona. No quiero usar la palabra me gusta porque no es como que me agrade, porque de hecho me conmovió mucho la partida de estas dos personas. El muchacho de 50 años, el señor de 70, tan lleno de vida, tantas ganas que tenía de vivir. Sí. Entonces, y sabes que dentro de la universidad, yo me acuerdo que nos dijeron, pero hasta que no te pasa logras entenderlo. Sí. Y yo recuerdo que dijeron, tienen que, entre más amen la vida, es porque tú estás haciendo buen trabajo. Y yo en ese momento no le quise debatir a la maestra. Dije, ¿cómo es posible? Mi misión va a ser que ame la vida cuando ya no la hay? Y cuando él sabe que no la va a ver cuando la está perdiendo. Exacto. Pero, sin embargo, cuando lo vives, Cristina, es cuando lo entiendes. Exacto. Pues qué bueno que mencionaste estos ejemplos, porque para retomar nuestro tema del día de hoy, cerrando ciclos con gratitud, ¿qué es lo que mayormente, qué es más recurrente entre las personas que se están yendo? Si tú les pudieras preguntar de qué te arrepentiste o de qué te arrepientes de no haber vivido o de haber hecho, ¿qué es lo más recurrente que mencionan las personas? Bueno, esa etapa pregunta terminal? es un no con mayúscula. No, tenemos que tener mucha cautela en que le preguntamos. De todas maneras, se los van a preguntar los parientes y los amigos. Pero lo mencionan en algunas ocasiones ellos como tanatóloga preguntarle. no, como tanatóloga no. No es tanto hablar de los arrepentimientos, es enfocarnos en de qué manera podemos encontrarle sentido a la vida, a lo que hay, al aquí, a la ahora, lo que ya fue, ya pasó. Entonces, es en esa última etapa de su vida anunciada, y digo anunciada porque al final de cuentas nosotras no sabemos si va a haber un mañana. Nadie. No sabemos, pero aquí por lo menos hay un diagnóstico, te acaban de decir, o sabes qué, tienes esta enfermedad terminal, es etapa de tu vida. Ok, ¿qué vamos a hacer con eso que queda? ¿Cómo vamos a encontrar? Perdón, cuando están cerrando ciclos ya que saben que están en una parte. El arrepentimiento te lleva a la culpa y eso no te ayuda. Ajá. No te ayuda a disfrutar lo que te queda de vida. No tiene sentido. Pero no. el agradecimiento sí te retoma. Eso sí, amiga. El agradecimiento. Vamos a dar gracias a pesar de. Vamos a dar gracias y vamos a tomar las buenas, las malas experiencias como parte de una experiencia vivida. Transformarlo. La culpa no ayuda. El de que te arrepentiste tampoco ayuda. Se trata de vamos a enfocarnos en lo positivo, en lo bueno, en transformar ese dolor y ver, aún en estas circunstancias, de qué manera podemos disfrutar la vida. ¿Y por qué digo aún en estas circunstancias? Cristina, las personas que han tenido un diagnóstico se mueren con dolor. Estamos hablando de un deterioro físico y cognitivo, depende de la enfermedad cognitivo, pero es muy fuerte ver cómo las personas cognitivamente están muy bien y físicamente están muy deterioradas. Ahora, las personas se deterioran, la mayoría se deteriora con dolor. No es un deterioro que dices, oye, es que flaquita estás. Sí, no, pues aquí yo me siento bien, estoy flaca. No,
Es un dolor físico, emocional, mental. Entonces ahí hay que enfocarnos, ok, ¿qué ejercicios físicos podemos hacer dentro de lo que tu enfermedad te lo permite? Porque hay un desgaste físico. Entonces se trata de enfocarnos en lo positivo, en disfrutar esos momentos, encontrarle sentido a la vida antes de la despedida. Bueno, retomando nuestro tema de cerramos los ciclos con gratitud, en este momento en el que estamos atravesando, terminando este periodo del año, ¿qué es lo más recurrente que tú ves que las personas piden o esperan o anhelan o tienen como programa de vida? ¿Qué es lo que más recurrente es en estos momentos? Lo que más a mí me ha tocado desde mi experiencia como psicóloga y tanatóloga es que las personas quieren dejar atrás el dolor, quieren cerrar ciclos. Quieren cerrar ciclos, sobre todo si vivieron tiempos difíciles, tiempos fuertes. Y hablo no nada más de la pérdida de un ser querido. Hay personas que están en cuestión de trabajo, sufrieron desapegos emocionales con su pareja. Entonces, a veces tuvieron amistades en las cuales fue una relación tóxica en sus vidas. Esa es la parte que la gente más quiere. Quiere decir, ok, ¿cómo hago que cómo cierro un ciclo para empezar de nuevo? ¿Cómo dejo atrás? Porque no es tan fácil dejar atrás, sobre todo si estamos hablando de tu pareja. Si estamos hablando de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos. De un trabajo. De un trabajo, que a veces nos apegamos. De un país. Qué bueno que mencionas eso, porque ahorita es una frase muy pronunciada. Porque nos apegamos. Y es normal como seres humanos echar raíces y apegarnos. ¿Cómo cerramos ese ciclo? ¿Y cómo le abrimos el corazón a los nuevos proyectos? Permíteme decirte, a ti que me estás escuchando, la manera de que tú puedas abrir tu corazón hacia nuevos proyectos es cerrando ciclos. Si no se queda un ciclo cerrado, no se puede abrir a las nuevas oportunidades. Imposible. Emocionalmente no estás preparada. De ahí la importancia. Es como, por ejemplo, los duelos. Hay personas que la flor de su casa se marchitó y están pero sufriendo horrores. Y a veces dicen, ok, o sea, ya perdí un perrito, perdí un pariente y no me afectó tanto como me está afectando algo que se mira como un duelo más pequeñito. Que a decir verdad no hay chicos ni grandes, ahorita te voy a explicar por qué. Pero si lo pusiéramos en una analogía de esa manera, muchas veces, Cristina, no en todos los casos, pero muchas veces es porque son duelos no trabajados y acumulados. Se te acumularon un chorro de duelos que no has trabajado y por eso en el último duelito estás que te sientes que te vas a desbaratar cuando pudiste superar penas más fuertes y más grandes. Sí, las superaste, porque muchas veces las superamos entre comillas. Las ocultamos, tratamos de olvidarlas cuando no. Las disfrazas simplemente. Las disfrazas cuando en realidad necesitan ser trabajadas. Ajá. Pero ahora existen tantas herramientas. Hace poco también tuvimos aquí una entrevista que habló acerca de las constelaciones familiares en las cuales se trabajan precisamente todos estos duelos no procesados, todas estas herencias espirituales, todos estos patrones de conducta que venimos acarreando de generación en generación, y estamos hablando ya de ancestros que ya no sabemos ni de dónde vienen, son generaciones muy atrás las que nos vienen dejando este legado, pero todo eso ahora se puede trabajar, todo a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel científico, a nivel médico, todo se puede trabajar. Digamos que hay para todos los gustos y eso está maravilloso, para que las personas busquen en donde ellos se sientan más a gusto, en donde ellos conecten. Yo lo he compartido con colegas y personas con las que a veces estoy atendiendo en algún acompañamiento tanatológico que me han dicho, ¿sabes qué? Es que ya he visto varios psicólogos, ya he visto varios tanatólogos, pero no
no me gusta, no me he sentido a gusto. Entonces yo siempre digo, bueno, puede ser el psicólogo con más reconocimientos, la tanatóloga con más reconocimientos, pero no quiere decir que necesariamente vaya a ser el que sea indicado para ti. Sí. La mejor terapeuta, la mejor tanatóloga para ti es aquella con la que tú conectas. Con la que tú conectas. Bueno, es que nos pasa hasta con los médicos familiares. Hay médicos que son una eminencia médica y sin embargo no conectas con el médico y sientes que no está haciendo nada por ti. En cambio, conectas con otro doctor y sientes que te cambió la vida, que te sanó, que te curó, que hizo un milagro contigo. Entonces, la conexión es muy importante. Absolutamente. Muy. Y lo digo esto porque para ti que me escuchas, cuando a veces tenemos hijos adolescentes que están pasando por un episodio de depresión, ansiedad, y los acercamos también a un psicólogo, terapeuta, a veces nuestros hijos se rehúsan a ir con esa persona. Entonces, muchas veces es que, no conectó, hay que seguir buscando más opciones hasta que esta persona que nosotros llevamos a la terapia se sienta que conecta con ella. Sí. Danos un ejemplo para nuestro auditorio de qué forma práctica, sencilla, amena, sin dolor, sin anestesia, pueden ir cerrando ciclos. Ay, me encanta como lo dijiste, sin dolor, sin anestesia. Sonó muy poético, me encanta. Mira, hay muchas herramientas. Yo tengo varias herramientas que aplico dependiendo de qué tipo de duelo esté pasando la persona. Sin embargo, hay una que es muy repetitiva, que repito en mis talleres y aplico mucho cuando estoy dando acompañamiento tanatológico a alguien. Y esa es la escritura terapéutica. A mí me encanta. Maravilloso. La escritura terapéutica. Maravilloso. Sí. Y la conoces, me imagino que la has usado. Y a mí me encanta porque considero que el ser humano tiene que desahogarse, tiene que soltar esas heridas y no nada más soltarlos de, mentalmente suéltalas. No, hay que hacer ejercicios que nos ayuden de una manera simbólica, hacer como un ritual y simbolizar ese dolor. ¿Cómo puede intencionarlo? Puede ser la escritura terapéutica. Hay muchas maneras de hacer la escritura terapéutica. Escribir, por ejemplo, ahora que las personas que quieren cerrar ciclos en este año, hay que escribir la escritura terapéutica. A mí me gusta mucho aplicar la T de Benjamin Franklin. Entonces, yo te invito a ti que me estás escuchando, puedes hacer Google para que busques la T de Benjamin Franklin y es donde te ayuda a tomar decisiones para proyectos a futuro y dentro de del procesar un duelo, de trabajar un duelo, de transformarlo, la T de Benjamin Franklin ayuda mucho. Hacer una lista en una hoja, dividirla por la mitad con tu lápiz, de un lado pon las 10 cosas que tú te gustaría cerrar ciclos. Enumera las 10 es un decir, puede ser que sea menos, es un número, puede ser más, puede ser menos, es un número de las que dices tú, que relaciones tóxicas, pérdidas significativas en tu vida, todo lo que te haya provocado un duelo, todo lo que consideras que te está frenando y que no te permite avanzar, que no te permite crecer, ponle nombre y apellido a esa lista de lo que tú quieres cerrar. Y en el otro lado, ¿cómo te gustaría que te fuera en este 2026? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué cosas buenas quieres que te pasen? ¿Qué personas buenas quieres que estén en tu vida? Hay que enumerarlos, hay que identificarlos, hay que ponerles nombre y apellido. No hay que tenerle miedo a ese cierre de ciclos. De esa manera es como tú puedes identificar qué es lo que tienes que cerrar. Porque aquí estamos hablando muy generalizado. Hay que cerrar ciclos, dejar al pasado lo que fue tóxico, lo que te hizo daño, lo que te lastimó, lo que te causó un dolor profundo. Pero identificarlos es el primer paso para cerrar ese ciclo. Ponerte en contacto con ese sentimiento, con esa emoción,
Yo creo que ese es todo un proceso también y se tiene que ejercitar. No es de la noche a la mañana, no es sentarte enfrente de un papel y hacer esto, sino es tomar un poco de conciencia que durante tanto tiempo has dejado pasar y has ignorado tus sentimientos, tus emociones, que así retomarlas de un minuto a otro no es fácil. Yo nunca he dicho que sea fácil, pero de que se puede hacer, sí se puede hacer. Es cuestión de disciplina. Yo creo que cerrar un ciclo y abrir otro te conlleva a una disciplina, porque tienes que tener esa constancia, esa perseverancia y el no rendirte. Antes de que iniciáramos el programa, le comentaba yo a Julissa que realmente la mayoría de las personas se frustran muchísimo. Nos frustramos muchísimo, voy a hablar en general, porque a veces no se cumplen esas metas y esos deseos de nuestro corazón que hemos anhelado por tanto tiempo, y en muy poco tiempo a veces se abandona ese proceso, ¿no?, de disciplina. Pero yo creo que la causa principal es que no sabemos exactamente qué queremos, porque cuando tú estás muy claro acerca de lo que quieres, cómo lo quieres y lo que no quieres, no abandonas tan fácilmente un proyecto, una meta, un sueño. Estás tan clara, vas tan derecho, ahora sí como decimos en México, voy derecho y no me quito, y de ahí nadie te mueve. Pero si no estás claro, si no sabes ni siquiera exactamente lo que quieres, ¿para qué quieres ir al gimnasio? Tienes que tener en la mente cuál es el propósito de ir al gimnasio. Para que te veas buenísima, para que te veas guapísima, para que te quede tu ropa, para gustarle al galán, por salud física, mental. ¿Cuál es el propósito de ir al gimnasio? Porque si nada más es ir al gimnasio porque tu amiga, tu comadre y las vecinas están yendo, ese no es el propósito. El propósito tiene que ser el que a ti nazca de tus sentimientos y de tus emociones. ¿Por qué quieres tener una casa más grande? Tiene que haber un propósito. ¿Por qué quieres un trabajo nuevo? Porque tiene que haber un propósito, no solamente financiero, sino de sueldo, de un mejor sueldo, sino de proyección, de crecimiento, de superación personal, de que como profesional llega un momento en que dices, ya esta silla ya no me queda esta silla. Yo me acuerdo que una vez renuncié a un trabajo buenísimo y me decía mi jefe, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Nos acaban de subir el sueldo, ¿por qué te vas? Digo, pues porque no te va a gustar lo que te voy a decir. Dijo, ¿qué? Dije, porque quiero tu silla. Oh my goodness, ¿en serio? Y no me la vas a dar. O sea, ya no tengo nada que hacer aquí. En pocas palabras, quiero crecer. Sí. Quiero crecer. Lo que me gustaría es tener tu silla y no me la vas a dar. Exacto. Esa es la razón por la que me voy, porque quiero expansión. Y me dijo, te entiendo perfecto. No te la voy a dar, me dijo. Porque eres capaz de quitármela. Entonces tiene que haber un propósito. Claro, siempre tiene que haber un propósito. Si no, entonces las metas no se logran, los ciclos no se cierran, no se pueden abrir sin haber cerrado otros. Y mira, me gusta la analogía que pusiste de lo del gimnasio, de que a qué vamos al gimnasio. Ahora, vamos a profundizar un poco más sobre eso que dijiste, el gym, el gimnasio. Tú vas al gimnasio y no vas como que entras, caminas, sales y ya te vas a enflacar o ya vas a tonificar tu cuerpo. Tienes que hacer ciertos aparatos. Y ciertas rutinas. Yo cuando fui al gimnasio, cada aparato trae una descripción e incluso un dibujo de qué parte del cuerpo se va a tonificar. Exacto. Así mismo con las emociones, así mismo con los ciclos que hay que cerrar, con los duelos que hay que trabajar. Por eso es de la escritura terapéutica. Vamos a identificarlos para saber exactamente qué músculo quiero tonificar, así como el gimnasio. ¿Quieres bajar la pancita? Y ahí está un aparato que dice, para el abdomen, se recomienda que haga tantos, hágale así, hágale así, hágale así. Para los brazos, para la espalda, para las piernas, y todos los aparatos en el gimnasio están plenamente identificados.
y hasta te dan instrucciones de cómo hacer para que esa parte se ¿Cuántas transforme. repeticiones? Y fíjate, para que esa parte de tu cuerpo se transforme. Es exactamente lo mismo como se trabajan las emociones. Hay que identificarlas para que cada una le demos su rutina, la identifiquemos y le encontremos el aparato ideal para transformar, en ese caso que es tonificar el cuerpo, aquí transformar esa emoción. Exactamente. No, y los tiempos son muy importantes. Hay personas que quieren un cambio express de la noche a la mañana. Todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo. En la rutina del gimnasio te dicen, primero, para empezar, tienes que hacer muy pocas repeticiones hasta que tu músculo se vaya despertando, se vaya ejercitando. Y en esto la gente, muchas veces las personas quieren cambiar de la noche a la mañana. El cambio no es así de la noche a la mañana. Quieren con una sesión terapéutica Sí, o con un taller, ya. Si piensan que leyendo un libro, yendo a un taller y teniendo... Una consulta con la terapeuta psicóloga. Sí. ¿No te pasa que ahora ves con mucha frecuencia que leen 3 libritos, van a 2 talleres y ya son coach? ¿Cómo tú puedes Sí. manejar las emociones de un ser humano? Me ha tocado ver terapeutas que ni siquiera tienen una licenciatura. Sí. ¿Qué miedo? Qué miedo, qué riesgo ponerte en manos de alguien que se dice coach. ¿Qué es lo que te dije yo? El cardiólogo tiene el corazón de esa persona en sus manos. El psicólogo, el terapeuta, tiene la mente de esa persona en sus manos. Un mal diagnóstico, una mala palabra que tú digas puede causar un problema muy serio en las emociones de esa persona. Tú no sabes si esa persona tiene un episodio de tristeza, un episodio de depresión o ansiedad. Entonces, solo un profesional puede determinar qué es eso. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con los talleres que se hace que te ayudan a manejar tus emociones, pero basar tu estado emocional en eso, no, ahí hay que acudir con un profesional y por fuera, claro que hay que asistir a todos esos talleres tan maravillosos y hermosos que ayudan. Que ayudan, pero eso yo no me compro el comercial de que toma este taller y tu vida va a cambiar en una semana, en 2 semanas. Yo no me compro ese y te felicito por pensar así, te felicito por verlo de esa manera. Yo creo que ahí debe de haber mucha responsabilidad. Que tú, que estabas casada con un psicólogo, que sabes la importancia, ¿verdad?, de acudir con la persona correcta. Sí, danos unos tips maravillosos para que las personas que nos están escuchando puedan tener la herramienta de hacer esos primeros pasos, esos primeros ejercicios, esos primeros propósitos, sabiendo que no va a ser de la noche a la mañana, sino que todo es un proceso, pero que el primer paso es el más importante. Sí. El atravesar la puerta de tu casa es la puerta más difícil de atravesar. Y en este caso nosotros tenemos que cruzar esa puerta con la seguridad de saber a dónde vamos, qué queremos para el año próximo, para los meses que vienen cargados de tantas oportunidades y de tantas cosas nuevas. Danos unos 3 o 4 tips, por favor. Sí, bueno, además del que ya les dije de lo que es la escritura terapéutica, también me gustaría invitarte a que establezcas intenciones claras. Tus intenciones claras no tienen que ser metas rígidas, sino también aspiraciones sobre cómo queremos sentirnos y sobre cómo queremos crecer como seres humanos. Y también no seas duro contigo misma, contigo misma. Permítete soñar en grande y confía en que cada paso te vas a ir acercando a la vida que tú deseas construir. El agradecimiento también aplica ese ejercicio de reflexión y de agradecer por lo bueno y agradecer también por lo malo. Y si me permites, Cristina, poner un ejemplo de una señora con la cual estoy teniendo ese acompañamiento tanatológico. Ella es de Tijuana. Y fíjate, ella sufrió una pérdida muy grande, que es la pérdida de un hijo.
y yo no he pasado por eso, pero yo he conocido muchas mujeres que han pasado por eso, y es un dolor que es muy difícil de describir. De hecho, ni siquiera existe un calificativo para eso. No lo hay. En fin, la señora, llegamos en un punto, no fue a la primera sesión, obviamente fue después de un largo proceso de reconectarse con ella misma, después de varios ejercicios, de varias terapias, y llegamos al punto de agradecer. Siempre tocamos ese tema, pero agradecer. Al punto que voy es a esto. Cuando volvimos a hacer la nueva lista de agradecimiento, increíblemente, aunque tú que me estás escuchando no lo puedas creer, lo dijo desde un punto, desde la sanación, que agradecía lo que le había pasado, porque si no, no tuviera la sensibilidad de entender a otras madres que habían perdido su hijo. Imagínense en qué punto de transformación del dolor estaba esta señora. De sanación. Hablo de una señora en sus 50s. Entonces estamos hablando de que ella tuvo muchos años, más de 20 años, sufriendo y esa pérdida de su hija. Entonces, en ese punto de transformación llegó. ¿A qué voy con esto? De que sí se puede. Pongamos las metas claras. Sé paciente contigo mismo. Cerrar ciclos, recuerda que es un acto de conciencia y gratitud. Es un acto de que cerrar. ¿Qué es lo contrario de cerrar? Abrir, porque cerrando abrimos a que lo nuevo entre a nuestros corazones, porque abrimos a lo nuevo, que es un acto de esperanza y confianza en la vida. Cada final es un comienzo. Me encantaría que esa frase te la llevaras contigo. Cada final también implica lo que es un nuevo comienzo. Y pues ya saben, estoy a sus órdenes por si quieren a profundizar más. Me encanta, Cristina, si me permites mencionarlo, en mi TikTok hago pequeños videos que hablo sobre el duelo. Vamos a hablar acerca de tus redes, nos vas a dar todas tus redes, pero antes de eso me gustaría que nos dieras un mensaje final a nuestra audiencia, porque vamos a pasar al otro segmento que también le encanta a nuestra audiencia, y hemos escogido un personaje maravilloso. Bueno, has escogido un personaje que a mí en lo personal me encanta, y creo que siempre hay que rendirle un tributo permanente. Vamos a tomar tus redes sociales al final, pero danos este mensaje final para que pasemos al próximo segmento. Mi mensaje para ti que me estás escuchando son que te invito a que agarres estas frases como tu motivación para lo que viene para ti para el siguiente año. Y espero que una de esas frases conecte contigo. Si conecta, agárrate de esa frase. Y la primera es: cerrar no es olvidar, es agradecer. La segunda es: cada final es también un comienzo. Y la tercera, la gratitud abre la puerta a lo nuevo. Espero que alguna de estas frases conecte contigo o lo que se dijo durante este programa. Y también te invito a que si conoces a alguien que está pasando por un proceso del duelo, a alguien que quiere cerrar ciclos por las pruebas tan difíciles que ha tenido en su vida e iniciar un nuevo año lleno de luz y esperanza, te invito a que compartas este programa y espero que algo conecte y sea de ayuda. Muy bien, muchísimas gracias. Me encantó ese mensaje final, muy conmovedor realmente. Bueno, pues el personaje del día de hoy, tenemos poquitos minutos para dedicárselos, pero no podemos pasar por alto el mencionarlo, porque realmente él es un ejemplo de cerrar ciclos y iniciar otros todavía con mayor éxito, con mayor esperanza, porque siempre en su corazón existió la esperanza. Y estamos hablando nada más ni nada menos que del señor Nelson Mandela. Él nació un 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Falleció un 5 de diciembre del 2013 a la edad de 95 años. Y queremos hacer mención porque justamente está en su periodo, se puede decir, de natalicio y de su fallecimiento. Y creo que este programa
dedicarle unos minutitos, aunque sea a Nelson Mandela, que fue Premio Nobel de la Paz, y tiene una frase maravillosa que nos dejó como legado, que es la mayor gloria, la mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. O sea, nosotros podemos caer, pero siempre el levantarnos nos trae una nueva esperanza. ¿Qué nos puedes decir de Nelson Mandela? Nelson Mandela es el claro ejemplo de lo que es la reconciliación social. Es el claro ejemplo de lo que es cerrar ciclos para abrirse al espacio, a lo nuevo. Y él es un personaje que conecta perfectamente con el tema que estamos tomando el día de hoy. Cuando tú me dijiste, porque dentro de la dinámica de tu programa, si te gusta, lo haces también muy instructivo, hablar de un personaje que se relacione con el tema. Sé que hay muchos personajes de los cuales podemos tomar como ejemplo. Sin embargo, lo que me gusta de Nelson Mandela, radio escuchas, mis amigos que están escuchando, es que estamos hablando de un señor que cerró ciclos después de 27 años de estar en prisión. Muchas veces nos pasan cosas difíciles, fuertes en un año y se nos hace que es demasiado lo que nos pasó y es demasiado fuerte y complicado cerrar un ciclo. Imagínense él, que estuvo 20 años en prisión y que al salir eligió, y además injustamente, porque no asesinó a nadie en el tipo. Y fíjese, al salir eligió no quedarse atrapado en el resentimiento. Pareciera que este señor salió de la prisión y dejó todo su resentimiento en esa celda, o tal vez de mi punto de vista nunca existió, pero él decidió vivir sin resentimiento, cerró ese ciclo del dolor y la injusticia con un acto de conciencia, porque es conocido que fue una verdadera injusticia su encarcelamiento. Él se abrió paso a lo nuevo porque liberó la transición hacia una Sudáfrica democrática, apostando por la reconciliación en lugar de la venganza. Desde la silla que él estaba, desde su puesto de presidente de un país, él pudo haber tomado muchas represalias y venganza. Exacto. Sin embargo, él decidió no hacerlo. Imagínese el poder de esa persona que es, bueno, estamos hablando de que es de nuestros tiempos, y yo estoy segura que mucho tiempo adelante se va a seguir hablando de él. También es un gran ejemplo de gratitud y esperanza, porque su mensaje siempre fue agradecer la resistencia de su pueblo y proyectar un futuro basado en la confianza y en la unidad. Y por último, ese ritual de transformación que nos dejó como ejemplo Mandela, porque él convirtió su experiencia personal en un símbolo colectivo de sanación y renovación. Y de reconciliación. Muy en sintonía, por supuesto, con su propuesta de ritualizar lo vivido para abrir espacio hacia lo nuevo. Es un ejemplo, pero vívido. Maravilloso. Maravilloso, sí. Yo creo que este personaje, de su legado va a estar ascender por muchísimo tiempo. Absolutamente. Muchísimo tiempo más. Fíjate, esto me recuerda a una mujercita que tenía casi 20 años de matrimonio. Entonces, imagínate, de matrimonio. Okay. Entonces estaba en un divorcio y estaba pasando por un duelo tremendo, profundo, y quería cerrar ciclos. Pero dice, híjole, ¿cómo cierro ciclos de casi 20 años de matrimonio? ¿Quién mejor ejemplo que Mandela? 27 años. ¿Y cómo cerró los ciclos de todos estar sin lo más bello que tiene el ser humano, que es su libertad? Exactamente. Y haber llegado a tener el Premio Nobel de la Paz, eso no cualquiera lo consigue. Bueno, tiene una ficha bibliográfica, o sea, tremenda. También. Los invitamos a la audiencia a que busquen su ficha bibliográfica, como lo que mencionaste, fecha de nacimiento y todos los premios que ha tenido. Pero aquí yo quise resaltar la forma, el ejemplo de resiliencia y gratitud que es ese señor. Y es una reconciliación social, porque él se estaba reconciliando con el mundo, con su sociedad, con su país, con sus presidentes, con sus políticos. Es una reconciliación social y es un gran ejemplo. Y no solo eso, llegó a donde los mismos que lo mandaron estar. Y desde ahí, desde arriba, mostró su grandeza humana, su gratitud.
Sí, Qué bello, ¿no? Es impresionante el legado que él ha dejado. Y bueno, pues donde quiera que él se encuentre, que casi estamos seguros donde se encuentra, Sí, yo creo que lo sí. recibieron ahí arriba con los brazos abiertos, y donde quiera que él se encuentre, que Dios lo bendiga, y le damos las gracias por todo este legado que nos dejó y que hoy por hoy se sigue agradeciendo. Pues muchas gracias por haber traído este personaje aquí a nuestra audiencia. Y bueno, pues antes de irnos, porque ya tenemos poquitos minutitos, danos por favor tus redes sociales, dónde te pueden localizar, qué es lo que tienes en puerta, cuándo sale ese libro tan esperado, que te voy a estar así como cuchillito de palo, como otras amigas lindas que han tenido ya la bendición de sacar su libro. Pero yo creo que esa es parte también de este programa, de la labor social que hacemos, es motivar a todas las grandes personas que nos hacen el favor de venir a acompañarnos en este programa, que nos dejen también ese legado, un libro, tu historia, que yo creo que todos queremos saber de alguna forma cómo fue la trayectoria, cuáles fueron sus inicios y sus motivaciones de Julissa Arias. Y ese libro pues no solamente va a estar enfocado acerca de toda tu formación académica y tus consejos que puedas dar como profesional, sino también saber un poco más de ti. Mira, esta me da pena que digas lo del libro. Gracias, amiga, gracias. Tengo preparado dentro de mis proyectos 2 libros que, pues, primero Dios, ¿verdad? Los voy a publicar el siguiente año. Es uno de mis proyectos, ¿verdad? Parte de cerrar ciclos y abrir algo nuevo. Uno de ellos va a estar enfocado en el proceso del duelo de los niños, desde el punto de vista de un niño, cómo un niño, una niña mira la pérdida de un ser querido. Entonces va a ser un libro muy chiquito, muy cortito, porque va a estar al nivel de los niños, pero muy educativo también para los padres, para que podamos entender qué emociones pasan nuestros hijos cuando los llevamos a un funeral. De hecho, se va a llamar así, los funerales de algo, lo van a ver, está algo interesante. Muy interesante. Sí, sobre todo porque no sabemos cómo manejar las emociones de nuestros hijos, una pérdida, no sabemos cómo hablarles, no los entendemos, no tenemos idea por qué están pasando. Pero yo creo que a medida de que vean cómo procesas tú tu duelo, ellos también lo procesan de esa forma. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando falleció mi hijo, no sabíamos cómo decirle a mis sobrinos, a sus sobrinos, que él se había ido porque era un ser muy querido para ellos, y nos dijo la psicóloga: de la forma que los vean a ustedes procesar su duelo, de esa forma lo van a procesar ellos también. Exacto. Así es que tengan mucho cuidado cómo procesan su duelo, para que ellos puedan tener y absorber ese ejemplo de ustedes, y va a ser más fácil para ellos. Sí, pero qué bueno que estás. Y el segundo libro va a ser como un libro más como de superación personal, con frases como que cómo manejar tu día a día. Esos son mis 2 proyectos. También tengo... Nos los vas a enseñar, nos los vas a venir a mostrar, ¿verdad? Te lo prometo, ¿verdad? Amiga, te lo prometo. Conste. Es más, creo que tú vas a ser la primera, porque voy a necesitar que me des tu punto de vista. Entonces, encantada. Por favor. Y los talleres, ya iniciando el año, yo te voy a pasar las fechas. Estamos a un par de semanas aún, porque tengo unos compromisos para finalizar el año, así que empezando el año ya voy a empezar unos proyectos que tengo de unos talleres de sanación emocional, enfocados desde el punto de vista tanatológico. Van a estar muy buenos, muy interactivos, porque algunos de ellos van a ser incluso que voy a llevar a cabo junto con una pintora, pero igual luego te doy más detalles. ¡Wow, qué bonito! Está increíble porque tus emociones las vas a plasmar en la escritura terapéutica y además en un lienzo maravilloso, pero luego te cuento de eso al respecto. No, estás comprometida. Sí, y mis redes sociales me puedes encontrar en TikTok como @JulissaTanatóloga, Julissa con una S, @JulissaTanatóloga. En Facebook es Psicología y Tanatología con Julissa Arias. Entonces ahí estoy para ¿algún correo servirte. Electrónico donde te Mi correo electrónico es lgajulissa
julisa.arias@gmail.com. Recuerda, Julisa con una S. Muy bien, pues ahí pueden localizar a nuestra invitada del día de hoy, que nos ha venido a enriquecer este programa de una forma hermosa. Muchísimas gracias, Julisa, por haber aceptado esta invitación, por habernos venido a compartir toda esta información tan valiosa. Y bueno, pues mil gracias por haber estado con nosotros. Y en mi auditorio me resta nada más decirles que la semana, los días que faltan para terminar esta semana, sean de bendición, sean días productivos, y que Dios me los bendiga siempre en cada paso que den. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Julisa. Un placer. Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.